Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, nosotros súper contentos con un nuevo podcast. Ustedes saben que yo siempre los saludo así porque es que lo bueno del podcast es que lo pueden escuchar en el momento y en la hora que sientan necesario, ¿cierto? Bueno, para entrar de una en el tema, ya que es un tema como todos para nosotros que quizás nos queremos trascenderlo, tenemos que entrar de una al grano, es para poder tratar de ser concisos, sí, porque son temas complejos. O sea, como que hablar de estos temas en media horita y que quede la idea súper clara y todo eso es demasiado ambicioso. Es porque hay que cuidar el tiempo, ¿cierto? Intentamos un poco, sí. Así que vamos a hablar de nuevo paradigmas. Es un tema que ya tocamos en uno de nuestros podcasts anteriores, así que si usted no lo ha visto, lo invitamos a que lo vea. Pero retomamos ese tema porque va a ser un tema que a lo largo de nuestro podcast va a estar recurrente. Ajá. Sí, y ahorita más adelante les vamos a contar por qué, otra vez con el tema de paradigmas. ¿Sí o no? Sí, pues bueno, entrando en materia, como dices, hemos hablado digamos que hoy venimos un poco preparaditos en el tema, y tenemos un orden. Entonces, vamos a hablar un poco arrancando lo que tú dices, el tema de los paradigmas. Resulta que nosotros hemos hablado de esto y es muy importante, y es porque un paradigma, volviendo, digamos, como para resumir un poquitico, es una idea que yo tengo acerca de algo y la idea puede ser equivocada o no, pero es una idea que yo tengo. Entonces hemos estado hablando de lo perjudicial que puede llegar a ser para mi vida. Un mal paradigma. Si tengo un mal paradigma, es decir, si yo tengo una mala idea sobre algo. Entonces hablábamos, por ejemplo, si yo tengo una idea errónea acerca de las relaciones y mis ideas son equivocadas y yo baso mis relaciones con base en esas ideas, pues es muy probable que mis relaciones estén desastrosas, no funcionen, pues porque de entrada la idea que yo tengo que mis decisiones me estén encaminando justo a lo que yo no quiero. Sí, total. A donde yo no quiera ir, me están llevando las decisiones basadas y fundadas en paradigmas equivocados. Entonces, digamos que entrando en un poco en lo que va a ser el tema de hoy, de nuevo está un poco basado en el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Toma uno de los conceptos y es el concepto de la independencia. Ese es, digamos, un poco el tema de cómo la independencia, todos sabemos un poco qué es independencia. Aquí no estamos hablando, digamos, de nada nuevo. O una palabra desconocida, pero también vamos a hablar del paradigma. De hecho, es una meta que perseguimos. Sí, o sea, bueno, antes de continuar, parte del objetivo del podcast es llevarnos el podcast es educativo, ¿cierto? Es para educarnos nosotros, sí, así es. Y con quienes nos escuchamos, y más adelante van a venir invitados que van a ayudar a educarnos, y en ese proceso de educación, pues uno se educa es para aprender cosas nuevas, para tener una vida mejor. Entonces estamos hablando un poco de crecimiento personal también. El camino del crecimiento personal pasa por el tema de la independencia, lo que tú dices, es una de las metas buscadas. Yo quiero ser independiente, ya sea económicamente, en otros aspectos. Entonces, eso es parte del camino del crecimiento personal. Por eso este tema es trascendental para el crecimiento y desarrollo de nosotros como personas. Pero te estaba diciendo que vamos a hablar de una palabra que no es tan habitual, no es tan conocida como independencia, y es la interdependencia. Y eso es lo que vamos a hablar un poquitico, ese es el tema. Entonces, pues nada, empezando, hablaste de los paradigmas. Hay muchas cosas malas que puede traer a mi vida el hecho de tener un paradigma equivocado. Como el paradigma de hoy, que es el de la independencia. Sí, entonces vamos a hablar un poco de qué problemas puede traer ese paradigma. Pero no de que sí sea malo, sino de la independencia como la finalidad máxima. Como el máximo objetivo. Sí, como si yo lograra la independencia y ya estoy realizado. Sí, entonces, antes, como para mostrar cuál es la importancia de este tema, es que si yo tengo un paradigma o una idea equivocada sobre la independencia, y es más, si en mis paradigmas y en mis ideas no está el tema de la interdependencia, entonces esto va a hacer que mi vida esté limitada y que mi crecimiento esté limitado. Por eso es que queremos hablar de cuál es el paradigma correcto en cuanto al tema de la independencia. Pero antes, un pequeño ejemplo de cómo es que un paradigma equivocado, como para que nos quede claro, cómo un paradigma equivocado puede dañar mi vida. O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre
algo que ya hablamos en algún momento, y es, ya aparte de las relaciones, si yo personalmente creía que los ricos o que las personas que tenían muchísimo dinero eran personas avaras, eran personas que solo pensaban en dinero, que no les importaba su familia ni sus amigos, sino que todo lo medían con base a dinero. O que era siempre dinero mal habido, que tenían chanchullos, mejor dicho, era gente deshonesta. Ese era, digamos, todo mi paradigma. Y mi entorno en general, digamos, que comentaba o pensaba eso acerca de los ricos. Obviamente, digamos, mi percepción hacia la riqueza siempre fue medida por ese paradigma, por ese filtro, por esa idea. Obviamente yo no quería ser rico. Digamos que algo en mí lo anhelaba, pero pues algo en mí decía, no, la verdad es que prefiero ser pobre porque yo no soy ni avaro, es mí sí me importa mi familia y todo eso. Luego me di cuenta que efectivamente yo tenía un paradigma equivocado. Claro. Y a partir de ahí, efectivamente mi vida cambió en términos financieros, o empieza un camino, digamos, en donde ya yo empiezo a cambiar. Y ese es uno de los tantos efectos negativos que puede tener un paradigma incorrecto. Ahora imagínate si yo tengo paradigmas incorrectos en mis relaciones o en cuanto a lo que es pues algunos pensamientos ya sea de religiones o de cierto tipo de personas en específico, de ciertas características que tienen ciertas personas, pues obviamente mis paradigmas están equivocados y digamos que mi vida... Como el tema de hoy, por ejemplo, de Sí. independencia. No es que sea malo, pero digamos que si nos basamos en el libro, estamos a mitad de camino. Sí. ¿Cierto? Y no solo basándonos en el libro, pues en el caso de nosotros y llegando al tema de interdependencia, pues para mí ha sido bastante difícil ponerlo en práctica, porque estamos hablando que son temas que aunque tenemos ya conciencia de que existen y queremos hacerlos tangibles, no implica que sea fácil. Cierto. Sí. Por ejemplo, en el tema de la independencia, lo que tú decías, como el máximo nivel al cual yo puedo aspirar, eso es parte del crecimiento. Resulta que obviamente yo en algún momento dejé de querer ser dependiente, digamos puntualmente en términos financieros, y ya yo dije, entonces yo quiero ser independiente, y busqué el camino de la independencia como mi máximo logro, como si eso fuera lo máximo. Y digamos, luego me di cuenta que efectivamente no era lo máximo, que la interdependencia es un camino muchísimo más en el crecimiento, y ya yo dije, entonces si es mucho más y si avanzo muchísimo más, yo quiero ser interdependiente, pero vino por entender el concepto y todo eso. Pero antes, por ejemplo, yo quisiera hablar un poquito de qué es lo que se nos ocurre como posibles daños que traiga el hecho de tener el paradigma de como la independencia el máximo fin. Por ejemplo, a mí se me ocurre algo, y es que una forma básica en la que uno se quiere independizar, hay dos en las que principalmente uno quiere ser independiente: en lo relacional o en lo afectivo, y en lo económico. O sea, siempre uno o quiere ser independiente en algún momento, y es irme de la casa y ser totalmente independiente y que nadie me diga qué hacer y todo eso, y eso es parte del camino, pero la verdad es que está a medio camino si usted quiere seguir creciendo. Y en el tema financiero es, yo ya no quiero trabajar para nadie, no quiero depender de nadie, yo ya quiero trabajar para mí mismo y ser independiente. Entonces resulta que ese también es medio camino, o sea, eso no es lo más grande a lo que uno puede aspirar, pero tener la independencia como el máximo objetivo lleva a cosas malas. Y es que, por ejemplo, cuando o sea, lleva a cosas malas es porque nada en realidad es independiente. O sea, eso. No, o sea, la y independencia así como idea es equivocada. Sí, lo que tenemos y también es erróneo en el sentido en que cuando yo quiero o pienso en ser independiente, siempre está la idea de que me libro de los demás. Pareciera que independencia es más cercano a rebeldía o No tengo como que si darle fuera algo cuentas como a si me nadie. saliera del sistema. Yo estoy solo. Sí, estoy sola, no tengo que dar razón a nadie de nada, tomo mis propias decisiones y toda esa serie de cosas. Sin embargo, a lo que vamos es que así yo quiera y logre la independencia, siempre estoy conectada con otros y dependo de otros. Eso. Siempre Entonces, estoy interconectada. O sea, en algún momento hablábamos de los principios, y es, si yo no conozco los principios, que es la base que sostiene todo, las leyes que sostienen el universo, yo violo o violento esas leyes, pues me va a ir mal. Es como, en algún momento hablábamos, es como violar la ley de la gravedad. O sea, si yo me paro en un edificio y me tiro violando la ley de la gravedad, o sea,
el que se va a dar duro soy yo y es posible que no sobreviva. Así que eso es lo que pasa con los principios. Si yo los violento, pues entonces me va a ir mal yo. Y hablábamos de que a muchas personas les va mal en la vida porque primero no conocen los principios y segundo pues los violan por no conocerlos. Entonces no saben por qué les va mal en la vida, pero es por eso. Digamos que en este caso eso es lo que pasa un poco con la independencia, y es que si yo creo que la independencia es lo máximo, es un paradigma equivocado y efectivamente me va a ir mal en varios aspectos en la vida. Un ejemplo, digamos, para que continuemos, es lo que tú decías. Yo quiero ser independiente, montar mi negocio, digamos, y no darle cuentas a nadie, no tener que darle cuentas a ningún jefe, entrar cuando yo quiera, salir cuando yo quiera, y esa es una idea que pues está totalmente equivocada, porque obviamente, digamos, cuando uno sigue ese camino del crecimiento, y de hecho animamos a cualquiera que esté pensando en montar un negocio o independizarse en ese aspecto, pues obviamente que lo haga, porque eso es parte del camino, pero que sepa que ahí no va a llegar y que tiene que seguir creciendo, y parte de ese tema es para eso, es que efectivamente uno monta un negocio y de un momento a otro pues en realidad pierde más libertad que la que tenía. Sí. O sea, porque ya le tienes que dar cuentas si tienes 1 o 2 empleados o 10, tienes que darle cuentas a ellos y ya tú trabajas para ellos. Y pareciera que es al contrario, pareciera que ellos trabajan para ti, pero no. Si a un empleado se le dañó alguna máquina o cualquier cosa no le funciona, usted tiene que estar ahí. Si los 10 empleados no les llegaron a trabajar, entonces usted ¿qué va a hacer? O sea, usted pasó a ser dependiente ya no de un jefe, sino de los empleados. Pasó a ser Pero tú también lo personas. comentábamos ahora, y es que eso hacía parte de la madurez. Sí. O sea, inevitablemente, pues no del todo la desechamos como algo malo, es porque como en nuestro proceso humano pasamos por esas esferas. Pasamos pues por la dependencia y después saltamos a la independencia. Uh-huh. Y ya nuestro fin último, o a lo que va a este podcast, sería la interdependencia. Pero es normal, hace parte del proceso natural. Sin embargo, rezagarse en cualquiera de esos dos anteriores es un error grandísimo. ¿Por qué? Porque los dos anteriores, o sea, la dependencia, primero, que es la primera fase, porque cuando yo soy niño soy dependiente, totalmente dependiente. O sea, absolutamente todos pasamos por ser dependientes. Pero el lío está en si me rezago en cualquiera de esos dos anteriores. Y es que la dependencia me liga totalmente a lo que el otro quiera conmigo. Total. Si yo digo, denme, el otro puede decir algún día no darme más. Y hasta ahí llego yo. Eso es buenísimo. Lo que tú estás diciendo es que básicamente cuando uno es dependiente, que eso pasa, digamos, cuando uno es niño, absolutamente todos somos dependientes. Uno, lo que tú dices, yo dependo de lo que el otro haga por mí. Entonces, como un bebé, lo que tú estás hablando de madurez, y parte del camino de madurez es que uno primero es dependiente. Un bebé depende de si la mamá le quiere dar comida o el papá le quiere dar comida, si alguien quiere jugar con él o no. Es más, si no, hace lo pis, que aprenda. De hecho, hablando de paradigmas, los paradigmas que yo vaya a tener dependen del otro. Sí. Entonces, toda esa dependencia, o sea, todos venimos de ahí, pero si uno se queda dependiendo del otro, pues en algún momento el otro se va, entonces yo me voy a morir. Y resulta que hay personas que son adultas y siguen siendo dependientes. Por ejemplo, algo en lo que se da muchísimo es en el aspecto emocional. O sea, somos dependientes de otro. Es decir, hay muchas personas que tienen este paradigma, y es que mi felicidad está en otro. Si el otro me hace esto o me da esto, entonces yo soy feliz. Y la dependencia es un pensamiento, tú lo decías, del yo. Denme, tráiganme, que alguien me ayude, que alguien haga esto por mí. Es decir, yo dependo del otro. Y en ese sentido estoy condenado a lo que el otro decida. Eso. Pero ahí vamos, saltamos entonces a la dependencia. A la independencia. A la independencia. Okay. Llegó un punto en que yo digo, ok, yo ya quiero depender de mí, no quiero darle razones al otro, tengo ya poder de decisión, así que puedo desprenderme de lo que el otro quiera conmigo. Pero ahí entra yo otro lío, y es que persiste el egoísmo, ¿cierto? El yo prepondera, sí. ¿cierto? O sea, pero ahí ya el problema es que yo ya me puedo desprender económicamente, por ejemplo, de mi mamá, supongamos, y me voy de la casa, y es una sensación muy agradable. Obtener un nuevo trabajo, recibir mi pago, decir en qué lo voy a gastar, todo. Pero aún así estamos en un sistema. Así que así yo no quiera darle cuentas a alguien de lo que sea mi vida, ese sistema está y debo darle cuentas a alguien. Exacto. El lío está no en dar cuentas, pues porque a eso podemos adaptarnos. El problema yo creo que radica es en que no
en un lío de conciencia. Y es que cuando yo baso mi vida en el yo, me estoy olvidando que hay otras personas a mi alrededor que las necesito y que si las incluyo en mi ecosistema, ese ecosistema se balancea, crece y puedo lograr mayores cosas. Que lo que estás diciendo obviamente es lo que tú dices. De hecho, yo creo que las personas que nos están escuchando están tranquilamente, son personas independientes, porque digamos que quien se toma su educación o escuchar, digamos, a veces podcast que puede ser para muchas personas, la verdad, un tema muy aburrido, pues son personas que tienen un porqué y un para qué. Entonces, esas personas normalmente son independientes. Los que tú dices, entonces yo tomo acción y yo quiero emprender este camino. Y ese emprender, ese comenzar y decir, bueno, yo quiero soltarme de los otros y dejar de depender de otros, yo quiero ver hasta dónde yo puedo llegar y también seguir mi camino. Ese es el camino de la independencia. Lo que tú decías es, obviamente, eso es parte del camino de madurez, pero pues está muy lejos de ser la llegada y ser lo más alto en madurez o en cuanto a lo que nos puede dar satisfacción o tener una vida equilibrada o ideal o una vida aún mucho mejor. Entonces, porque lo que tú decías es de algún modo, si lo viéramos, digamos, en términos del camino de madurez, es como si fuera la etapa adolescente de la madurez. Es como que en donde ya usted dejó de ser dependiente 100%, ya usted pasa a ser independiente, pero todavía usted ya entonces empieza a pensar de forma egoísta. Pero no es la meta máxima, eso, que es la creencia popular. Esa es la creencia popular, que esa es la meta máxima. Entonces, lo que pasa en la independencia es lo que tú dices. Yo puedo, yo quiero, yo voy a poder solo, yo. Entonces ya dejo de pensar en hagan por mí, en que el otro, dejo de esperar y ya paso yo a ser el que toma el control. Y eso es buenísimo, pero pues obviamente eso deja de lado lo que tú dices, otros aspectos que es el otro y todo eso. Entonces, en ese yo, lo que pasa es que cuando, supongamos, un error que ya habíamos hablado de la independencia, cuando yo soy jefe, digamos, y tengo algunos empleados y yo no considero que ellos sean importantes, sino que yo soy el jefe aquí, yo soy el que manda y todo eso, pues eso va a llevar a un problema en el cual en algún momento pues yo voy a eso es un ecosistema muy frágil. Sí, porque se basa en mí y todo eso. Y sí, no es sostenible en el tiempo. O si lo que en algún momento hablamos, si yo tengo una relación sentimental con mi pareja y yo pienso en el yo, esa relación no va a avanzar a ninguna parte. Porque digamos, dentro de la naturaleza, lo normal es que todo esté conectado y unos tengan que pensar, digamos, en el otro. Ya, entonces, o sea que dentro de la fase del crecimiento está bien, personal, sí. Pero entonces nos falta ¿cuál? Nos falta el término de interdependencia. O sea, ahí viene, digamos, el meollo del asunto, que es la interdependencia. Porque la interdependencia es, antes, o sea, primero que todo, ¿qué es la interdependencia? Es muy desconocido. No es que cualquier persona sepa qué es la interdependencia, es un término de entrada que es poco habitual y pues obviamente para nosotros también en algún momento lo fue y en algún momento llegó a nuestra vida y te voy a decir más o menos qué fue lo que yo empecé a comprender en términos de independencia. Obviamente cuando llegó a mi vida el término, llegó creo que a través del libro de Stephen. Pues yo estaba en una etapa de mi vida muy yoísta, muy yo quiero construir esto, esta es mi carrera, esta es mi persona, entonces todo giraba en torno a mí, yo independiente, claro, digamos muy cercano al pensamiento adolescente. Y creo que también empezó con el tema de negocio. Cuando ya yo entré en términos de entrar y digamos, emprender negocios o ese tipo de cosas, yo me di cuenta que yo no puedo solo, que hago parte de un ecosistema en donde yo creí que iba a ser independiente y digamos voy a ser el todopoderoso y me di cuenta que entonces yo pasé a depender de clientes, de empleados, de proveedores y en ese sentido luego empecé a ver cómo en mis relaciones, pues la verdad es que yo también dependía del otro. Yo dependía en algún momento o de mi mamá, o de mi papá, o de mis hermanos, o mis amigos para ciertas cosas. Entonces comencé a ver cómo efectivamente mi paradigma de yoísta estaba dejando de lado esas relaciones, entonces mis relaciones no iban bien. Por pensar en mí, de pronto yo no pensaba también en los clientes o en los proveedores y después me di cuenta que efectivamente si yo tengo un proveedor y el proveedor se quiebra económicamente, pues es posible que eso me afecte a mí. Así que yo dije, bueno, o sea, la verdad es que la interdependencia es mejor porque a mí me conviene que al otro le vaya bien. Y entonces, ganar. Es lo que habla Stephen, de ganar. Y
Y todo tuvo mucho más sentido, porque yo dije, ya, en un mundo así, la verdad es que todo sí puede ir para bien o para mejor. Nosotros hablamos mucho de lo desequilibrado que está el mundo, ¿cierto? O sea, hay unos que están muy bien y hay unos que están muy mal. La verdad es que lo mejor para todos sería que todos estemos bien. O sea, aún así, el término interdependencia es complejo en el sentido de que para que se dé, el otro debe ser consciente también de la interdependencia. o sea, en una relación interdependiente, supongamos que sea compuesta por dos personas, ambos tienen que ser interdependientes. Supongamos, los dos somos independientes, pero para que la relación crezca más y se potencialice, debe existir una interdependencia, es decir, ya una decisión de estar. Por ejemplo, la interdependencia es un tipo de pensamiento que se enfoca en el nosotros, ya no en el yo, sino en el nosotros. Entonces, nosotros podemos, nosotros vamos a hacer esto, de nosotros depende si sacamos esto adelante, es muy diferente. O sea, imagínate si yo soy el jefe y yo paso a yo, pues es muy difícil que nos vaya bien, porque los empleados van a decir, pero es que todos los beneficios de todo esto es para el jefe, o sea, y ellos también van a pensar en yo. Entonces imagínate lo voy a poner de la siguiente forma, o sea, yo en algún momento te hablaba de esto, un equipo de fútbol es un excelente referente. En algún momento hablamos de Messi, que creo que es un personaje conocido por todos, y es que la interdependencia se ve así. Uh-huh. Una relación en donde tú y yo dependemos el uno del otro, pero no queremos depender el uno del otro, es una relación de codependencia. Y la codependencia es que dependemos el uno del otro, somos o no conscientes, pero no necesariamente nos gusta y no le sacamos, digamos, el provecho a esa relación de codependencia. La interdependencia es lo que tú decías. Cuando tú eres consciente de que somos interdependientes, que tú dependes de mí y yo dependo de ti, entonces tú me valoras porque yo dependo de ti y yo te valoro porque tú me valoras porque tú dependes de mí, pero yo te valoro porque yo dependo de ti. Entonces yo quiero que a ti te vaya bien, porque si a ti te va bien, me va bien a mí, y tú quieres que a mí me vaya bien, porque si a mí me va bien, a ti te va bien. Hablábamos de un equipo de fútbol. Messi, como personaje, él está en un equipo de fútbol. Messi, digamos, es el personaje que hace goles. De nada le sirve a Messi, y por más buen jugador que sea y por más que se entrene y él en su independencia haga su trabajo excelente, si su equipo no hace su trabajo. O sea, hagamos de cuenta, Messi está en un equipo en donde los demás compañeros del equipo no entrenan, se la pasan de fiesta, no les gusta jugar. O sea, ahí Messi, por más que sea el mejor, él jamás va a brillar como el mejor jugador del mundo. Entonces, lo más conveniente para Messi en su individualidad es que su equipo sea muy bueno. Así que él tiene que preocuparse porque su equipo sea muy bueno, y al equipo le conviene que Messi sea muy bueno porque eso es beneficio para todos. Entonces, mira, cuando uno deja de ver de forma independiente y se da cuenta que el mundo en realidad es un ecosistema interdependiente, entonces ya yo digo, ya, es que yo debo pensar en el bien de los otros porque es que a mí me conviene. Ajá. Pero persistimos con el reto y no funciona si el otro no es consciente también de eso. Total. Si el otro primero no es dependiente, porque la base es dependencia, independencia, interdependencia, es si el otro ya es independiente, es responsable de sí mismo, y después de ser responsable de sí mismo y consigo mismo, ya también es responsable conmigo, uh-huh, con mi proceso, y empieza a haber un asunto de sincronicidad, de crecimiento mutuo. Entonces, pues yo creo que después de ese reto incluso, es entonces yo cómo llevo a otros a ser interdependientes. Bueno, esa es la pregunta del millón. Antes, digamos, para que quede claro cómo es el proceso para yo llegar a ser interdependiente. Es decir, supongamos que ya entendieron de qué vamos y ya dijeron, o sea, mi paradigma, porque la verdad es que el de la mayoría de personas es que la independencia es lo máximo. Supongamos que ya entendí que la independencia es que la interdependencia es lo máximo. ¿Cómo puedo yo empezar a ser interdependiente? ¿Cómo podemos, digamos, dar ejemplos para que cualquiera que nos esté escuchando diga, bueno, este es el camino que yo debo emprender si yo quiero empezar a ser interdependiente? No, primero, el más importante es la conciencia. Primero, yo soy independiente, lograr la independencia, ese es el primero. Yo soy dependiente, primero la intención, incluso muchos de los que en el podcast, si no son independientes, trabajan por su independencia.
Y si ya son independientes, pues entonces seguro, ya con este podcast, O sea, vamos a empezar a trabajar por una lo que interdependencia. tú estás diciendo es, yo no puedo aspirar a ser interdependiente si ni siquiera soy Eso. independiente. Entonces, primero seamos independientes, seamos responsables con nosotros mismos de nuestras decisiones y nuestros actos, y después entramos en un proceso de conciencia del otro. ¿Cierto? Sí. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente del otro, ya lo decías, nos vamos a ayudar. Si yo soy consciente del otro, yo soy consciente de sus necesidades, asimismo el de las mías, de nuestro potencial, y no hay forma, o sea, no hay forma de que una relación no crezca si no es así. Y lo hablamos incluso, pues por ejemplo, yo no puedo dar ejemplos, supongamos, de asuntos de salud y belleza, pero sí soy consciente de que una persona consciente de su salud o de que debe vivir en armonía con su cuerpo, por ejemplo, sabe que el corazón necesita que los otros órganos funcionen bien para el corazón estar bien. Así que trabaja porque todo ese sistema esté equilibrado. Y lo mismo pasa en lo económico y en lo social, en el trabajo. No habría nada mejor que si todos estamos conscientes de la función del otro, y si yo soy responsable con la mía, de hecho, si soy incluso solo responsable con mi función en ese ecosistema, ya estoy ayudando a los otros en la continua mejora. Excelente, me encanta eso que dijiste. Hago paréntesis obviamente, y es el tema de que parte del objetivo de este podcast es eso, es que el podcast nace como una conciencia de que hay muchos conocimientos, digamos, en algún momento lo hemos hablado, temas que nos inquietan, la psicología, que en sí ya es una rama de la ciencia, o la filosofía, o la política, o digamos la física, el área o los temas espirituales, o las finanzas, o el área relacional. Todos esos temas son importantes y hay carreras para uno saber de cada uno de los temas, pero hay un paradigma o una idea, que eso en algún momento también lo vamos a hablar, sobre el conocimiento, y es que pareciera que un conocimiento no tiene nada que ver con lo otro, pareciera que el que estudia psicología no tiene nada que ver con las finanzas. Sí, no. Y resulta que una persona que logra romper todos esos digamos, todos esos limitantes, y tiene conocimientos un poco sobre psicología, pero al mismo tiempo sobre finanzas, resulta que en algún momento de su carrera se da cuenta que ese conocimiento de psicología le sirve para temas financieros que pareciera que nada que ver, o el hecho de conocer cómo se administran las finanzas le sirve para temas psicológicos que parece que nada que ver. Entonces ese es uno de los objetivos del podcast, de cómo romper esas barreras y ver que todo está integrado. Lo que tú dices es como un cuerpo. Entonces, de nada me sirve lo que tú decías. Si yo tengo muy bien, digamos, la vista, tengo muy bien una vista, pero mi corazón está mal. Es como que, venga, sí, pues usted puede tener una visión 20/20, pero si su corazón está mal, pues, o sea, igual se va a morir. O de nada le sirve tener unas manos súper fuertes si sus piernas, pues, no a duras penas caminan. O sea, y no es estamos una diciendo integralidad. que sea fácil, porque a mí, por ejemplo, este tema de interdependencia a mí me ha pegado durísimo. ¿Por qué? Porque yo vengo de esa búsqueda incesante de la independencia, pero con un egoísmo absoluto, donde el otro no es que primara, el otro era más una parte que yo necesitaba para ciertas funciones, pero viéndolo desde una forma más deshumanizada, sí, egoísta. Así que no estoy diciendo que sea fácil, que ahora lo haya interiorizado y que trabaje conscientemente en eso, no implica que lo haga de una forma tan feliz o que me nazca y que yo me sienta regocijada en eso. No, créanme que es un proceso difícil, pero que una vez implementado, así sea regañadientes, porque a mí me pasa, o sea, lo estoy diciendo desde el presente, que a mí me pasa integrarlo a regañadientes en mi vida, pero lo hago, y créanme que se siente, es gratificante, y el crecimiento es exponencial, incluso hablándolo desde términos tan simples como de pareja, económicos y de relaciones, por ejemplo, estratégicas, hasta de amistad. Sí, si yo logro verlo así, si yo de verdad tengo una preocupación genuina por el otro, porque el otro crezca. El reto ya sí es cómo, si yo ya soy consciente de la interdependencia, cómo hacer conscientes a las otras personas que me rodean. Ese es el reto. Lo único que yo veo siempre es desde la educación.
Cómo yo empiezo a trabajar con el otro desde la conciencia, desde que entienda primero que tiene un paradigma equivocado y empezar a implementar este nuevo término en su relación, por ejemplo, conmigo, en su forma de relacionarse conmigo. Aún así, sabemos que hasta en las relaciones familiares se da. Siempre va a haber un elemento de ese sistema que no va a querer avanzar, que no va a aceptar emplear, por ejemplo, la interdependencia en su vida o en su relación conmigo, ni aprender, porque pues de hecho yo creo que otro paso importante para entender eso es buscar. Es que quien llega a eso es porque está buscando siempre conscientemente crecer. Así que pues si yo tengo, por ejemplo, un familiar que aunque yo busco que sea consciente de que somos un par que hay que trabajar juntos y esa persona no quiere, a veces tristemente sí toca pues erradicarlos de nuestra vida. No estoy diciendo que pues las relaciones afectivas son relaciones afectivas, pues a veces desechar las relaciones de familia es imposible, pero sí hay una brecha de distancia que se puede generar. Yo puedo tener una relación sana con sus límites, pero si yo quiero avanzar, a veces o en ese tipo de cosas sí toca tomar decisiones. Total, pues muy loco lo que acabas de decir. Obviamente el reto está en, bueno, yo ya entendí qué es interdependencia. Resulta que hay personas a las que, bueno, si yo soy jefe de empleados y la verdad es que yo quiero que ellos piensen de forma interdependiente, porque me conviene a mí y obviamente también le conviene a ellos, pues entonces ¿cómo hago? Creo que es formación. Creo que parte del camino es lo que tú dices. Hay personas que quieren crecer y o sea, la interdependencia es para una persona que ya es independiente y normalmente una persona que es independiente buscó la independencia. Normalmente hay personas que a las malas les tocó y son independientes a las malas, pero una persona que quiere crecer es una persona a la que tú le vas a compartir este concepto y va a querer cambiar y va a decir, bueno, eso mal que bien, me gusta o no me llama mucho la atención, pero si eso me ayuda a crecer muchísimo más, pues muchísimo mejor. Tú tocaste el tema y hablaste de una palabra que es exponencial. Y es que la interdependencia es un nivel muchísimo más alto, es porque hace que la interdependencia genera lo que se conoce como sinergia. Y la sinergia es que la unión de las fuerzas es muchísimo, muchísimo mayor que cada individuo por separado. Lo que decíamos, por ejemplo, tú coges a un Messi sin equipos y Messi ya no es el mejor del mundo y tú coges a esos 11 jugadores por separado y no son tan potentes cada uno. Cuando tú los juntas es donde se crea una sinergia y son imparables. Eso puede pasar en las relaciones personales, ya sea de pareja, ya sea de familias, ya sea de trabajo y todo eso. Así que la interdependencia es algo que yo debo tratar de compartirle a los otros. La familia siempre es un reto. Lo que tú dices, educación, compartan puede ser el mismo podcast, infórmense más sobre el tema de la interdependencia y cómo aplicarlo a las vidas. Pero para ir, digamos, cerrando un poco el tema, se me ocurre cómo podemos dar algunos ejemplos de cómo yo puedo aplicar. Es que lo que hablamos ahorita, cada conocimiento que yo adquiero lo puedo aplicar a todas las áreas de mi vida. Esa es la búsqueda de este podcast. Así que, ¿cómo podemos empezar a aplicar la interdependencia o cómo se ve el efecto positivo de la interdependencia en cada uno de los aspectos de nuestra vida? O sea, hablando de financiero, relacional, en lo físico. No es complejo porque son muchos aspectos, pues nos quedaríamos aquí. Pero yo creo que solo, por ejemplo, en las relaciones, partiendo desde el hecho que cuando una relación se forma, primero, pues entender las potencialidades del otro, las mías, en qué le puedo aportar yo, en qué me puede aportar él. Hablando también de la palabra, por ejemplo, sometimiento, someterse, que está tan satanizada, viéndola desde otra perspectiva, someterse no es que el otro haga lo que quiera conmigo, sino que yo me acopla al otro y el otro a mí, que tengo un poder de negociación en esta relación, que las decisiones no las toma uno solo, sino que las tomamos a la par. Eso hace que cualquier relación crezca porque el otro se siente valorado, yo me siento valorado y no hay forma de que cuando uno se siente valorado y estimulado, porque todos tenemos necesidades afectivas, yo estoy segura de eso, y son las que más positivamente nos afectan nuestras vidas. Así que en una relación donde yo siento valorado mis aportes, siento ánimos de dar más.
y eso automáticamente, no es que yo me quede con todos los elogios para acá y para acá, pues se supone que entonces yo dentro de la interdependencia yo debo corresponder al otro también con su reconocimiento y así no hay forma de que una relación no crezca. O sea, si estoy en una relación de dos personas y los dos queremos crecer, pues eso va a crecer. Si solo uno de los dos quiere crecer, pues quizá no crezca y no funcione. Y si ninguno quiere crecer, pues ahí ni qué hablar. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, digamos, en términos de la salud, lo que tú decías, es muy bueno saber el concepto, nosotros lo sabemos, aplicarlo es todo un reto, también sí, queremos aplicarlo porque también trabajamos y nos cuesta muchísimo, pero en eso estamos. En términos, por ejemplo, de la salud, para hablar del aspecto de la salud, es muy habitual que de la salud se piense como que el núcleo de la buena salud está en un aspecto. Entonces normalmente quien se raya con el tema de la alimentación dice la alimentación es la salud y la verdad es que definitivamente es una parte trascendental. Pero pues el tema del ejercicio es trascendental, así que si usted solo come de cierta forma pero no hace ejercicio, pues bien, pero es que resulta que hay otros aspectos que afectan también la salud. Sí, eso, o sea, si usted está, digamos, mal en su cabeza porque tiene mucha ansiedad o depresión y todo eso, pues eso lo va a enfermar. Entonces es como que todo está compuesto de muchas cosas, todo es mucho más complejo, pero lo que tienen estos paradigmas o estos principios o estas ideas es que las puedo aplicar a todos los aspectos de mi vida. Entonces, efectivamente, yo sé que mi salud, cuidar de mi salud es de todo, el crecimiento personal también. O sea, si yo siento que no estoy avanzando en la vida, pues a mí eso me deprime, así que efectivamente mi salud o mi ánimo mengua, entonces es posible que ya no quiera hacer tanto ejercicio, entonces me dé un poquito de ansiedad, entonces vaya, compre dulces, entonces pues efectivamente todo empieza a afectar, lo que tú decías de las relaciones. Si yo estoy en una relación y no manejo bien mis finanzas, entonces mi relación se terminó por mis finanzas, que eso pasa mucho, o sea, hay demasiados divorcios por causa de las finanzas. Entonces, en términos financieros también. O sea, en términos financieros, si yo sé que yo dependo de mi jefe, digamos, si yo soy empleado y yo trabajo para mi jefe y yo dejo de ver a mi jefe y su bienestar como una cosa que solo le va bien a él y a mí no, y yo digo, y yo de pronto un día, digamos, en términos prácticos me acerco y le digo al jefe, venga, ¿yo cómo puedo hacer para que cumplamos mejor las metas de este mes? ¿O cómo podemos hacer en qué puedo yo aportar para que la empresa tenga más crecimiento? Tenga por seguro que su jefe lo va a mirar, primero que todo muy raro, porque eso es muy raro si sucede, pero su jefe lo va a tener en cuenta en caso tal de que hayan cosas más importantes, digamos, o más relevantes que hacer en la empresa, porque es que usted es una persona que no solo busca su crecimiento personal, sino también el de su No solo entorno. eso, en el caso del jefe. El solo hecho de tener un empleado que quiera aportar más, que quiera hacer crecer más, si ese jefe no reconoce a ese empleado, también está mal, no va a crecer más de lo que podría. Total. Entonces, en ese sentido, no, pues es trascendental entender el término de la interdependencia, empezar a aplicarlo. Creo que empieza con cosas tan básicas como primero entenderlo y conocerlo y saber que eso existe. Creo que como siempre, pues es muy difícil meter un tema tan complejo y tan trascendental para la vida en media horita o lo que hayamos conversado, pero tiene un impacto demasiado importante. Parte de nuestro objetivo es que muchos de los conocimientos importantes para la vida, bastantes, no se ven en una universidad, no se ven en un colegio, es difícil, digamos, encontrarlos. Casi que tiene que entrar uno en una búsqueda personal de yo cómo crezco y todo eso para encontrar ese tipo de conocimientos, y este es uno de esos que tienen, digamos, una posibilidad de generar mucho bienestar en nuestras vidas, así que creo que es pues un concepto muy profundo, muy importante, y pues nada, creo que es genial haberlo conversado contigo. Lo mismo. No, muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien, nos gustaría que nos cuenten cómo se sienten, cómo va todo. Por favor, suscríbase, por favor, denme ese like. Y bueno, ya hasta una próxima. Bueno, bye.